En este capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, el ciego de Jericó, Bartimeo, nos surge una pregunta ante su ceguera. ¿En qué momento quedó ciego? Solo el capítulo 9 del Evangelio de San Juan nos narra en los evangelios de un ciego de nacimiento. Bartimeo, por eso estaba fuera de la ciudad, mendigando, porque perdió la luz. Perdió la luz de sus ojos, pero también habría perdido su luz espiritual. Y perder la luz espiritual es desencantarse de Dios. Perder la luz espiritual es vivir frustrado con la propuesta de Dios, que es la propuesta de paz, de alegría, de libertad, de generosidad, de amor, de plenitud. ¿En qué momento Bartimeo perdió esa luz? ¿En qué momento nosotros hemos perdido esa luz? Por supuesto que en un momento de pecado y quedarnos en el pecado, en un momento de alejarnos de Dios y quedarnos lejos de Dios, pero en esa lejanía de Dios está la conciencia. Y si Bartimeo fue un hombre que iba a la sinagoga, que iba a la oración, sabía que había un Mesías, y que ese Mesías era el hijo de David. Y en su ceguera, allá había una lucecita que le decía que Jesús, el que pasaba por allí, era el hijo de David. Nosotros no podemos quedarnos en la ceguera sin esperanza, ni juzgar a nadie y decirle ya no tiene cambio, ya no hay esperanza, ya es un caso perdido. Para la familia, de Bartimeo, para el pueblo de Jericó, ese hombre era un caso perdido. Por eso, expulsado de la casa, expulsado de la ciudad, nada que hacer. Pero en la persona que más nosotros podemos afirmar que es un caso perdido, pasa Jesús y pasa esa esperanza, pasa Jesús y anima, otra vez pasa Jesús y anima el corazón de la persona. Ánimo, levántate que te llama. Me comentaba alguien en esos días que una experiencia del Espíritu que experimentó, una experiencia del amor, de esa fortaleza del Señor en la avenida del Papa aquí a Villavicencio, y era que su hermano quería ir a ver al Papa, y esa persona decía, yo no quiero ir por allá, esa multitud, ¿es para qué? Eso es como... Y al fin la convencieron y fue. Y simplemente decía que cuando el Papa pasó frente a su lado, la gracia, la fuerza, la unción del Espíritu Santo llenó más su vida, transformó más su vida, y la alegría que da el encuentro con una persona de Dios, la alegría que da el encuentro. Y esa alegría, ¿a qué lleva? Lo de Bartimeo, ¿a qué lleva? A un encuentro con el Señor que hace la pregunta del siglo, la pregunta de la vida.
¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? La pregunta más importante que el Señor nos puede hacer en la vida. Y Bartimeo lo sabía muy bien, por dentro y por fuera. Señor, que vea. Señor, que vea. La respuesta de Jesús no es una respuesta solo milagrosa, una intervención de Dios por encima de la persona. Tu fe te ha salvado. Si tienes fe, estarás salvo y verás. Es tu fe la que hace el milagro. Es tu fe la que hace que el poder de Dios se realice en la vida. Es la fe de cada uno de nosotros la que hace totalmente la diferencia. Porque el Señor ya hizo lo demás. El Señor ya hizo lo demás. Nos dio su palabra, nos dio su salvación, nos dio su misericordia. Lo que nos dice hoy el libro del Eclesiástico, las obras del Señor, la creación del Señor, el sol, cómo el Señor sondea todo, la ciencia, escruta las señales de los tiempos, todo lo ha hecho el Señor. Nada se le escapa a su pensamiento, ni una palabra se le oculta. Todo lo ha hecho el Señor. Falta nuestra parte. Y fue la que hizo Bartimeo, y fue la que vivió San Justino en su conocimiento intelectual de Jesucristo, pero luego ese conocimiento intelectual lo llevó a abrazar la fe, a dar testimonio, a escribir, a dar catequesis, etcétera, etcétera. ¿En qué momento se perdió la oscuridad de nuestras vidas? ¿En qué momento se ha perdido esa oscuridad? Pero allí queda una lucecita, allí queda la gracia. Somos hijos de Dios, lo queramos o no. Somos hijos de Dios en la santidad más grande o en el pecado más profundo. Somos hijos de Dios. Y por supuesto que a Él le duele que estemos en el pecado más profundo. Le duele mucho, pero no nos va a obligar a salir de allí. No nos va a obligar a salir de allí. Anda, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Ese es el milagro, esa es la fe, es la conversión. Tener la luz de Jesús para seguir a Jesús. Que nosotros no caigamos en esa tentación de tener la luz de Jesús para volver a la oscuridad, para volver al pecado, para volver al dolor, para volver a la miseria, para volver. El encuentro con el Señor nos une al camino y nos lleva a hacer hoy siempre su voluntad. Amén.